Cuando mi hijo me dijo que no vendrían a cenar en Nochebuena, sentí que algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. Estaba parada frente al horno, revisando el pavo que había preparado con la misma receta de siempre, la que aprendí de mi madre cuando aún creía que las Navidades eran sinónimo de unión. La cocina olía a canela, a manzana asada, a hogar, pero el mensaje en mi teléfono olía a desprecio. Mamá, este año pasaremos la Navidad en casa de mi suegra. Tú puedes quedarte comiendo las sobras de ayer. Ya iremos otro día. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. Mi hijo, mi Daniel, el mismo al que había criado sola, al que defendí de todo, por el que me partí el alma trabajando. Él, ahora, me relegaba a la categoría de sobrante. No lloré, no grité. Solo sentí cómo el calor del horno se transformaba en un frío que me subía desde los pies hasta el alma. Recordé todas las Navidades anteriores, las veces que me quedé despierta hasta la madrugada, envolviendo regalos para él, cuando apenas tenía 5 años, la primera Navidad sin su padre, cuando juré que haría lo imposible para que no sintiera la ausencia, los años en que yo cocinaba mientras Patricia, su esposa, fingía ayudar, pero siempre encontraba la manera de hacerme sentir vieja, lenta, innecesaria. Este año no hacía falta que lo fingiera. Me habían dejado fuera del cuadro. Era oficial. Ya no formaba parte de su familia. Me quedé de pie, mirando la mesa que había preparado con tanto esmero. El mantel blanco, las copas de cristal, las servilletas rojas con bordes dorados. Todo dispuesto para una cena que nunca ocurriría. Tomé una copa de vino y me senté. El silencio de la casa era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj del pasillo. Por un momento, pensé en mandar un mensaje reclamando, exigiendo respeto, pero me detuve. No iba a rogar presencia. Si mi lugar en la mesa ya no existía, entonces me inventaría uno nuevo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Tomé otro sorbo de vino y me levanté con decisión. La tristeza que había sentido al principio comenzó a transformarse en algo diferente. Una calma extraña, una especie de dignidad que se levanta justo cuando uno toca fondo. Entré al dormitorio, abrí el armario y saqué la vieja maleta de cuero que había pertenecido a Jorge, mi difunto esposo. Nunca pensé que la volvería a usar, pero esa noche supe que era el momento. Saqué mi pasaporte, encendí la computadora. Busqué vuelos. Sin pensarlo demasiado, seleccioné uno con destino a Lisboa, un lugar del que siempre hablábamos con Jorge pero que nunca llegamos a conocer. Confirmé la compra, y al ver el recibo en la pantalla, sentí una paz que hacía años no me visitaba. Empaqué pocas cosas, un vestido rojo que tenía guardado para ocasiones especiales, el abrigo de lana que él me regaló en nuestro aniversario y el perfume que Patricia una vez llamó pasado de moda. Al cerrar la maleta, me miré al espejo. Mis ojos, cansados pero firmes, reflejaban algo nuevo, no rencor, determinación. El teléfono sonó, un mensaje de voz de Daniel. No lo escuché. Ya no tenía nada que decirme que no hubiera dicho con su indiferencia. Me serví otra copa. Encendí las luces del árbol y apagué el resto. La casa, iluminada por ese resplandor tenue y dorado, parecía otra, un espacio en pausa, esperando que algo cambie. Y algo iba a cambiar. Esta vez, no iba a quedarme esperando invitaciones que no llegan. Esta vez, yo sería quien decidiera con quién cenar en Navidad. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por las cortinas, cerré la puerta con llave. El taxista me ayudó con la maleta. ¿Viaja sola, señora?, me preguntó. Sí, le respondí con una sonrisa que sorprendió incluso a mí. Pero no me siento sola. Durante el trayecto al aeropuerto, observé por la ventana la ciudad que me había visto entregar tanto. Cada edificio, cada esquina, me recordaba un sacrificio. Y comprendí que el amor no se mide por cuánto das, sino por cuánto decides dejar de permitir. Cuando llegué al aeropuerto, el ambiente era caótico. Familias abrazándose, niños corriendo, parejas riendo. Yo caminaba entre ellos con paso sereno, llevando en el alma una mezcla de tristeza y libertad. Pasé el control de seguridad, busqué la puerta de embarque y me senté junto a la ventana. Por primera vez en muchos años, no esperaba a nadie,
Nadie me esperaba. Y, curiosamente, eso no dolía. Se sentía ligero. Cuando el avión despegó, cerré los ojos y pensé en Jorge. Si estuvieras aquí, le dije en silencio, me dirías que la vida no termina cuando los demás te olvidan, sino cuando tú te olvidas de ti misma. Y esa frase, imaginaria o celestial, me acompañó mientras la ciudad se hacía pequeña bajo las nubes. Prometí que esta vez la Navidad sería diferente. No habría lágrimas ni reproches, solo una mujer de 63 años redescubriendo su propio valor. Y lo que no sabía entonces era que alguien, en el asiento contiguo, estaba a punto de cambiar el rumbo de mi historia para siempre. No sé si fue casualidad o destino, pero el asiento junto a la ventana me tocó vacío, al menos por unos minutos. Miré por el vidrio empañado del avión y vi cómo las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como si se despidieran de mí. Pensé en Daniel y Patricia, brindando en casa de su otra madre, con música, risas, copas de vino caro y fotos perfectas para subir a las redes. Yo, en cambio, me iba sin rumbo emocional, con un boleto comprado en un impulso y una herida invisible que ardía más que el fuego del horno que dejé apagado. El altavoz anunció el cierre de puertas, y justo entonces una voz masculina y serena me sacó de mis pensamientos. «Disculpe, señora, creo que el asiento junto a usted es el mío». Levanté la vista. Era un hombre de unos 70 años, alto, de cabello blanco y mirada amable. Llevaba un abrigo azul marino y una bufanda gris, y aunque su rostro mostraba cansancio, tenía esa clase de elegancia que no depende del dinero, sino de la educación. «Claro, adelante», le respondí con una sonrisa cortés. Él dejó su maletín en el compartimento, se sentó y se acomodó con cuidado. «Viajar en Navidad», dijo suspirando, «siempre es un acto de valentía». Su comentario me hizo sonreír. «O de necesidad», contesté. «A veces son la misma cosa», replicó él, mirándome con complicidad. No hablamos más durante el despegue. Yo observaba cómo la ciudad se hacía diminuta bajo las nubes, mientras sentía un peso irse con cada kilómetro que me alejaba de ella. Por primera vez en años, no tenía a quién justificarle nada, ni horarios, ni explicaciones, ni silencios incómodos. Cuando el avión alcanzó la altura de crucero, él me ofreció un chocolate. «Soy de los que aún creen que la cortesía abre más puertas que la prisa», dijo sonriendo. «Y yo soy de las que aún se sorprenden de que existan personas así», le respondí, aceptándolo. Se presentó. Marcos Ledesma, viudo desde hacía 8 años, ingeniero jubilado. Viajaba solo a Lisboa porque necesitaba cambiar de aire. Le conté que yo también, pero no entré en detalles. Él tampoco preguntó, y esa discreción me resultó más valiosa que cualquier curiosidad disfrazada de interés. Durante el vuelo, las luces se apagaron parcialmente y el murmullo del avión nos envolvió. Marcos me habló de su esposa, de cómo la perdió después de 40 años juntos. No lloró, pero había en su voz esa ternura que solo tienen los hombres que amaron bien. «Desde entonces», dijo, «me dedico a observar a las personas en los aeropuertos. Todos corren, nadie escucha, todos olvidan». Asentí en silencio. «Yo también he olvidado», dije sin pensarlo. Él me miró con atención, pero sin invadir. «¿A quién?», preguntó suavemente. «A mí misma». No sé por qué le dije eso. Tal vez porque era cierto. Tal vez porque, en ese instante, sentí que podía decirlo sin ser juzgada. Mientras el avión cruzaba el Atlántico, me dormí unos minutos. Soñé con una mesa larga, llena de copas vacías. Al fondo, Daniel me daba la espalda y Patricia reía con una voz aguda. Cuando intentaba hablarles, no salía sonido de mi boca, solo silencio. Desperté con un sobresalto. Marcos me miró preocupado. «¿Está bien?» «Sí, solo un mal sueño. Dicen que los sueños son recuerdos que buscan salida», comentó él con tono filosófico. Le sonreí con gratitud. «Y a veces son advertencias», añadí. La conversación derivó en temas más ligeros: viajes, libros, música. Él adoraba el fado, yo los boleros antiguos. Ambos coincidimos en algo. La música era el único idioma que no se oxida con los años. En un momento me dijo: «Usted tiene una mirada fuerte». «No lo creo», respondí con una risa tímida. «Solo tengo práctica en fingir que no duele». «Ah, entonces somos dos actores jubilados de la misma obra», bromeó. Y por primera vez en mucho tiempo, reí sin culpa.
Cuando la azafata anunció la cena, él insistió en que brindáramos. Por los viajes inesperados, dijo levantando su copa de vino, que son los que nos devuelven a nosotros mismos. Brindé con él. El sabor del vino era suave, y en el reflejo del cristal vi algo que no reconocí de inmediato: esperanza. A mitad del vuelo, Marcos me preguntó: ¿tiene hijos? Dudé un momento antes de responder. Sí, uno solo. Debe estar esperándola con emoción. No, contesté mirando por la ventana. Esta vez no me espera nadie. Él asintió lentamente, sin juzgar, sin hacer más preguntas. Solo me ofreció silencio, y ese gesto, tan simple, valió más que 1000 disculpas que nunca recibí. El amanecer nos sorprendió sobrevolando Portugal. El cielo era un lienzo naranja y rosado. Marcos me señaló la vista y dijo: «Mire, parece un nuevo comienzo», y por un instante lo creí. El avión descendió suavemente. Cuando aterrizamos, él me ayudó con mi equipaje y me acompañó hasta el control de pasaportes. Antes de separarnos, me dijo: «Yo estaré en el Hotel Atlántico. Si en algún momento necesita compañía para ver el mar, pregunte por mí». Le sonreí. «Tal vez lo haga», le respondí, aunque no estaba segura. Pero esa noche, en mi habitación, mientras miraba desde el balcón el reflejo de la luna sobre el río, comprendí que no siempre el amor llega para quedarse. A veces, llega solo para recordarte que aún puedes sentir. Y yo estaba dispuesta a sentir de nuevo. Lisboa me recibió con un aire tibio y un aroma que mezclaba mar, café y pasado. Era como si la ciudad hubiera sido construida para quienes necesitaban empezar de nuevo. Desde el taxi, observaba las fachadas antiguas cubiertas de azulejos y las calles empedradas que brillaban bajo la luz del amanecer. A mi alrededor, todo era movimiento. Dentro de mí, una calma inesperada. El conductor, un hombre amable, me dejó frente al Hotel Atlántico, justo el nombre que había mencionado Marcos. Sonreí ante la coincidencia. ¿Coincidencia? Tal vez no. Tal vez el universo, cansado de verme llorar en silencio, había decidido darme un pequeño empujón. Entré con mi maleta pequeña y mi corazón todavía grande. La recepcionista me saludó con una cortesía cálida. «Bienvenida, señora Ibáñez. ¿Primera vez en Lisboa?» «Primera vez en mucho tiempo», le respondí. Mi habitación estaba en el 4º piso, con un balcón que daba al mar. El sonido de las olas me envolvía como un abrazo largo y suave. Me quité los zapatos, abrí las cortinas y respiré hondo. Hacía años que no sentía algo tan simple y tan perfecto: libertad. Encendí el televisor por costumbre, pero lo apagué de inmediato. No quería escuchar noticias, ni villancicos, ni voces ajenas. Solo quería escucharme a mí. Saqué el vestido rojo que había empacado. Lo colgué frente al espejo. Era hermoso, pero siempre me había parecido demasiado atrevido. «Para otra ocasión», solía decirme. Pero mientras lo observaba con la luz del mar reflejándose en el vidrio, comprendí que esa ocasión era ahora. Bajé al restaurante del hotel para almorzar. La terraza daba directo al océano. Pedí una sopa de mariscos y un vino blanco. Mientras esperaba, escuché una voz conocida a mis espaldas. «¿Puedo acompañarla o ya tiene el lugar reservado para alguien más?» Me giré y ahí estaba Marcos, con su bufanda gris y una sonrisa tranquila que iluminaba todo. «¿Así que el destino también se hospeda aquí?», le dije. «El destino y yo compartimos habitación», bromeó él, mientras tomaba asiento frente a mí. Nos reímos los dos. Fue una risa limpia, sin culpa. De esas que no te quitan años, pero te devuelven vida. Hablamos durante horas. Marcos tenía una manera de escuchar que desarmaba. No interrumpía, no aconsejaba, solo miraba con atención, como si cada palabra mía tuviera peso. Le conté que había sido maestra, que había criado sola a mi hijo tras la muerte de mi esposo, que me había acostumbrado a ser fuerte, incluso cuando lo único que quería era descansar. Él asintió, con los ojos húmedos. «También fui padre solo, en cierta forma», dijo. «Mis hijos viven lejos, en otros países. Al principio llamaban cada semana, después cada mes. Ahora apenas recuerdan que existo. Así es la nueva forma de amor filial», comenté. «Mensajes sin voz y abrazos de cumpleaños por videollamada. Brindamos por los padres olvidados, y en ese brindis, sin decirlo, también por los que decidimos dejar de ser invisibles». Esa noche, Marcos me invitó a caminar por el paseo marítimo. El viento era frío, pero no incómodo. Me envolví en mi abrigo y, por primera vez en años, me sentí acompañada sin sentirme vigilada. Pasamos frente a una tienda de antigüedades.
En el escaparate, un anillo antiguo brilló bajo la luz de una farola. Marcos se detuvo un momento. Lo miró con extraña melancolía. ¿Le recuerda algo?, pregunté. Tal vez, respondió. O tal vez hay recuerdos que solo parecen dormidos. No insistí. Pero una chispa de curiosidad quedó encendida. Había algo en su mirada, algo más que nostalgia. Al regresar al hotel, la recepcionista nos deseó buenas noches. «Son una pareja encantadora», nos dijo sonriendo. Ambos reímos, pero después, en el ascensor, el silencio se volvió distinto, ni incómodo ni tenso, solo lleno de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Gracias por hoy, Marcos», dije cuando llegamos a mi piso. «No me agradezca. Me hizo bien hablar con usted». «¿Y mañana?» «Mañana, tal vez podríamos ver el amanecer desde el mirador». «Tal vez», respondí. Nos despedimos con un leve toque de manos, nada más. Pero ese contacto, mínimo y sincero, me bastó para entender que la soledad que me había acompañado por años comenzaba a ceder. Esa noche dormí profundamente. Soñé con Jorge, mi difunto esposo. En el sueño, él me observaba sonriendo desde una mesa frente al mar, con su traje beige y su copa de vino. A su lado, una silla vacía. Cuando me acercaba, él decía: «Ya era hora, Soledad. Por fin te sentaste del otro lado de la tristeza». Desperté con lágrimas, pero eran lágrimas dulces. El amanecer teñía de dorado las paredes, y en mi corazón, por primera vez en mucho tiempo, no había culpa, solo gratitud. Antes de bajar a desayunar, revisé mi teléfono. 16 mensajes sin leer. De Daniel. No los abrí. El amor no debería doler cada vez que vibra un teléfono. Me miré al espejo. Me vi distinta. Menos sombra, más luz. El viaje recién comenzaba, pero algo en mí ya había cambiado. Mientras salía al pasillo, vi en la puerta del cuarto de Marcos una pequeña tarjeta colgando del picaporte. Decía: «Reservado hasta nuevo aviso», y debajo, con su letra firme: «El desayuno sabe mejor con compañía». Sonreí. El día recién comenzaba. Y yo también. Dicen que la felicidad no se publica, se vive. Pero esa mañana, mientras desayunaba en la terraza del hotel, con el mar extendiéndose frente a mí y Marcos riendo a mi lado, sentí un impulso diferente. No era vanidad, era justicia silenciosa. Saqué mi teléfono, abrí la cámara y tomé una foto. El cielo azul, las tazas de café humeante, mi mano sosteniendo un croissant y al fondo, la silueta de Marcos mirando hacia el horizonte. No se le veía el rostro, pero su presencia llenaba el cuadro. La publiqué con una frase simple: brindando por la vida, por los nuevos comienzos y por las personas que llegan cuando menos lo esperas. Pulsé compartir y cerré el teléfono. No pensé en likes ni en quién la vería. Pero en algún rincón de la ciudad, el eco de ese gesto comenzaba a moverse, y pronto haría ruido donde menos lo esperaba. Marcos me observó curioso. ¿Publicó algo? Sí, una foto. ¿Y le importa que la vean? Al contrario, por primera vez quiero que me vean. Él asintió sonriendo. Entonces que el mundo mire. Pasamos el día recorriendo las calles antiguas de Lisboa, la catedral, las tiendas de azulejos, los cafés con sus guitarras de fado. Marcos me contaba historias de su juventud, y yo me sorprendía de lo mucho que podía reír. En una esquina, un fotógrafo ambulante nos ofreció tomarnos una instantánea con su vieja cámara Polaroid. Aceptamos. La imagen salió borrosa, pero en ella había algo que las fotos perfectas no tienen: verdad. 2 personas mayores que habían decidido no rendirse. Esa noche subí otra imagen. Era de la cena, la mesa iluminada por velas, un plato de mariscos y 2 copas de vino entrechocando. El texto decía: algunos viajes no se planean con boletos, sino con valentía. Apagué el teléfono y me fui a dormir. No imaginaba que, en ese mismo instante, mi hijo Daniel estaba viendo esas fotos desde la sala de su suegra, con Patricia a su lado. En casa de ellos, a cientos de kilómetros, la tensión era palpable. Patricia se sirvió otra copa de vino y fingió una sonrisa. «Mira, tu madre se volvió influencer», dijo con tono sarcástico. Daniel miraba la pantalla en silencio. «¿Quién es ese hombre que está con ella?» «No se le ve la cara», respondió Patricia, «pero parece de buena edad». «¿Y eso en su mano?» Ella amplió la imagen con los dedos. «Un anillo curioso». Daniel frunció el ceño. «No me gusta esto». «Ay, Daniel, por favor», dijo su madre política desde el sofá.
Tu madre es una mujer adulta. Si quiere un poco de compañía, déjala. No lo entienden, dijo él, inquieto. Ese anillo, yo lo he visto antes. Mientras tanto, yo dormía plácidamente. A la mañana siguiente, el teléfono vibró sin parar. Mensajes, llamadas, notificaciones. Daniel, Patricia, incluso mi vecina. No respondí. Marcos me observó divertido. Parece que se ha vuelto famosa. No, solo notaron que existo, dije, sonriendo con ironía. Durante el desayuno, Marcos pidió un periódico local. Mientras hojeaba, su expresión cambió un poco. ¿Sucede algo?, pregunté. No, nada grave, respondió. Solo que olvidé que a veces el pasado también sabe usar redes sociales. No entendí del todo a qué se refería, pero su tono fue lo bastante serio para dejarme pensativa. Por la tarde, caminamos por el barrio de Belém. El sol caía despacio y el aire olía a pan recién hecho. Marcos parecía distraído, como si su mente estuviera lejos. ¿En qué piensa?, le pregunté. En que a veces uno huye de algo solo para terminar encontrándolo de frente. Respondió con una sonrisa triste. No insistí. Había aprendido que la gente que ha sufrido no necesita interrogatorios, sino tiempo. Al volver al hotel, me duché. Me puse el vestido rojo que hasta ese momento había dudado usar y bajé a cenar sola. Marcos no apareció esa noche, pero cuando regresé a mi habitación encontré una nota bajo la puerta. Disculpe mi ausencia. Mañana al amanecer, en el muelle viejo, hay algo que necesito contarle. M. Mientras tanto, en mi ciudad, la cena en casa de Patricia se había convertido en un campo de batalla. Daniel sostenía el teléfono con la pantalla de mi publicación ampliada. Su suegra, la madre de Patricia, miraba fijamente el anillo en la foto. Su rostro cambió de color. ¿Dónde tomó esa foto tu madre?, preguntó temblando. En Lisboa, según publicó. ¿Por qué? La mujer se levantó de golpe, pálida. Porque ese anillo era de mi exmarido. ¿Cómo dice?, preguntó Daniel, incrédulo. Ese anillo, dijo señalando la pantalla, era de Marcos Ledesma. Daniel se quedó helado. Patricia miró a su madre con el rostro desencajado, y en ese momento, el teléfono de mi hijo vibró otra vez. Una nueva publicación mía acababa de aparecer en su pantalla. Cuando la vida te cierra la puerta del dolor, abre una ventana con vista al mar. En la foto, esta vez sí se veía el rostro de Marcos. Y Daniel, sin poder creerlo, susurró. No puede ser. Mamá, ¿qué has hecho? Mientras tanto, en Lisboa, yo dormía profundamente, sin saber que mis fotos, mis sonrisas y un anillo antiguo acababan de abrir viejas heridas en otra familia, y que, sin quererlo, mi libertad se había convertido en la venganza más elegante que el destino pudo escribir. El amanecer en Lisboa tenía un brillo distinto aquella mañana. El aire olía a mar y a promesa. Marcos me había dejado una nota bajo la puerta, pidiéndome que lo encontrara en el muelle viejo, justo donde atracaban los barcos de pesca al amanecer. No supe por qué, pero mi corazón latía con una mezcla de curiosidad y presentimiento. Era como si, sin saberlo, caminara hacia una verdad que me había estado esperando desde hacía años. El muelle estaba casi vacío. El sol asomaba lentamente, pintando el agua de tonos naranjas y dorados. Marcos estaba allí, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. Cuando me vio, sonrió. Pero era una sonrisa distinta, más cansada. Pensé que no vendría, dijo. Yo también lo pensé, respondí. Pero aquí estoy. Nos quedamos unos segundos en silencio, escuchando el crujir de la madera bajo nuestros pies, hasta que él habló, con voz pausada pero firme. Soledad, hay algo que debo contarle. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. Recuerda el anillo que vio en mi mano, la otra noche, dijo él, sacando algo del bolsillo. Era el mismo anillo, un aro dorado, con un pequeño zafiro incrustado en el centro. Sí, lo recuerdo, respondí. Tiene un brillo especial. No solo el brillo, tiene historia. ¿Historia? Marcos respiró hondo. Este anillo perteneció a mi exesposa. Lo dejé en la casa el día que firmamos el divorcio. Creí que nunca volvería a verlo. Mi mente empezó a unir piezas. Su exesposa vive en mi país, ¿verdad? Asintió. Sí, se llama Marta Villalobos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Marta Villalobos, la madre de Patricia. Marcos bajó la cabeza. La misma. El silencio que siguió fue tan espeso que hasta el mar pareció callarse. No supe si reír o llorar. Todo encajaba. El anillo, el gesto incómodo en sus ojos, la coincidencia de los apellidos. Había viajado al otro lado del océano y, sin planearlo, había terminado sentada frente al exmarido de la madre de mi nuera. Esto es increíble, dije finalmente. Lo sé, respondió él, pero no es una casualidad. Es una de esas bromas que el destino se toma la libertad de hacer cuando uno se cansa de sufrir en silencio. Me miró con una mezcla de ternura y pesar. No quiero que piense que me acerqué a usted por venganza, Soledad. Ni siquiera sabía quién era usted hasta que vi las fotos. ¿Y qué pensó al verlas?, pregunté, conteniendo el temblor de mi voz. Pensé que la vida me estaba devolviendo algo que me debía. Nos sentamos en un banco frente al mar. Marcos me contó su historia. Marta lo había dejado hacía 15 años, después de descubrir que él había perdido parte de su fortuna por ayudar a un amigo enfermo. Ya no me sirve un hombre pobre, le había dicho ella antes de irse. Poco después se casó con un empresario adinerado y tuvo a Patricia. Durante años traté de recuperar la relación con mi hija, dijo él con los ojos húmedos, pero Marta se encargó de borrarme. Le dijo que yo era un fracasado, un inútil, un hombre que había arruinado su vida, y lo peor es que Patricia le creyó. Su voz se quebró. Yo lo tomé de la mano sin decir nada. Sabía lo que era sentir que un hijo te mira con desprecio. Cuando vi sus fotos, continuó, reconocí el hotel, el balcón y ese anillo. Me lo devolvió el azar, y supe, al instante, que el universo había decidido darme una oportunidad de cerrar un círculo. Pero no esperaba que fuera a través de usted. Yo también tenía lágrimas en los ojos. Entonces, cuando Daniel y Patricia vieron nuestras fotos, sí, dijo él con suavidad, ellos ya saben quién soy, y su madre también. Y créame, Soledad, eso debe estar siendo un terremoto. Nos reímos los dos, entre lágrimas y alivio. Era absurdo, increíble, perfecto. Marcos me miró con una expresión que no olvidaré jamás. ¿Sabe qué es lo irónico?, me dijo. Que ambas fuimos víctimas de la misma mujer. Usted perdió el amor de su hijo, yo, el de mi hija, y los dos lo recuperamos de una manera que ella jamás podrá entender, respondí. Nos quedamos mirando el mar, cada ola trayendo un recuerdo distinto. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté. No lo sé, contestó, pero tengo una certeza. Por primera vez en años, no tengo miedo. Yo tampoco lo tenía. Por primera vez, sentí que la herida que mi hijo había abierto se estaba cerrando con una sutura invisible. De regreso al hotel, encendí mi teléfono. Decenas de llamadas perdidas. Mensajes de Daniel. Mamá, necesito hablar contigo. Por favor, dime que no es lo que estoy pensando. Mamá, respóndeme. No contesté. Solo publiqué una última foto. El muelle vacío. El sol naciendo sobre el agua. Y una frase simple. Hay verdades que duelen, pero también liberan. Apagué el teléfono y lo guardé. Esa Navidad, entendí que la justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega con un café, un amanecer y un anillo que vuelve a su dueño, para recordarle a todos que el tiempo también sabe vengarse, aunque lo haga con una sonrisa. Nunca imaginé que el destino tuviera tan buen sentido del humor. Apenas habían pasado 3 días desde que descubrí que el hombre con el que compartía cafés, risas y atardeceres era el exmarido de la madre de mi nuera. Y sin embargo, allí estaba yo, de pie frente a un espejo, arreglándome para una cena a la que jamás pensé asistir. Marcos había recibido una invitación formal. La enviaba Marta Villalobos, su exesposa. Decía, cena de reconciliación familiar. Por favor, trae a tu acompañante. Él me la mostró con una sonrisa ambigua. ¿Aún quiere jugar a las apariencias?, pregunté. Marta siempre ha amado los escenarios, respondió él, solo que esta vez no sabe quién será la protagonista. Me miré en el espejo una vez más. Llevaba un vestido color marfil, discreto pero elegante, el cabello recogido, un perfume suave, no para impresionar, sino para recordar quién era yo antes de que me hicieran olvidar. El restaurante era de esos lugares que intentan parecer refinados, pero solo logran exhibir el ruido de la gente que necesita ser vista. Cuando entramos, las luces cálidas y la música de piano creaban una atmósfera de falsa calma.
Un mesero nos condujo hasta una mesa grande, redonda, con mantel de lino blanco y copas de cristal reluciente. Allí estaban ellos, Marta, impecable, con su sonrisa de porcelana y su mirada afilada. Patricia, su copia en versión más joven, y junto a ella, Daniel, con gesto tenso, incapaz de mirarme a los ojos. Cuando me vieron, la sorpresa se mezcló con incomodidad. Yo respiré hondo y sonreí, no con ironía, sino con esa calma que solo da la certeza de haber sobrevivido. «Vaya sorpresa», dijo Marta, fingiendo amabilidad. «Soledad, ¿verdad?» «La misma», respondí con serenidad, encantada de verla. «No sabía que conocías a mi exmarido», añadió, mirando a Marcos con una sonrisa venenosa. «Ni yo sabía que tu hija era la esposa de mi hijo», repuse. «Parece que el mundo es más pequeño de lo que imaginábamos». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Daniel tragó saliva. «Mamá, yo no sabía que tú y él...» «No te preocupes, hijo», lo interrumpí. «No necesito explicaciones. Ya me acostumbré a que me excluyan de los planes familiares». Patricia intentó intervenir. «No quise que las cosas fueran así». «No», la corté con voz firme. «No quisiste, pero lo hiciste. Y eso es lo que marca la diferencia». Marta carraspeó, intentando recuperar el control. «Propongo que no convirtamos esto en un drama». «Tranquila», le dije sonriendo. «No vine a discutir, vine a cenar». El mesero sirvió vino. El primer brindis fue tenso. Marcos lo alzó con un tono diplomático. «Por los reencuentros», dijo, «incluso aquellos que el destino organiza sin pedir permiso». «Por los reencuentros», repetí, mirándola fijamente. Marta bebió, pero sus manos temblaban. La cena transcurrió con una cortesía forzada. Marta hablaba de viajes, Patricia presumía de la empresa de Daniel, y yo escuchaba en silencio. Cada palabra suya era una capa de vanidad que el tiempo se encargaría de arrancar. En un momento, Marta comentó con falsa inocencia: «Soledad, qué coincidencia tan curiosa que hayas conocido a Marcos». «Curiosa no», dije. «Justa». «¿Justa?» «Sí. La vida a veces se encarga de reunir a los que fueron humillados, para que se miren desde otro lugar». Marcos me miró con una mezcla de admiración y respeto. Daniel, en cambio, parecía cada vez más incómodo. Patricia intentó restar tensión con una risa nerviosa. «Bueno, mamá, Soledad, el pasado ya pasó, ¿verdad?». La miré con dulzura. «El pasado no se borra, Patricia, solo aprende a esperar su turno. Y como ves, hoy le tocó hablar». Nadie contestó. El silencio se apoderó de la mesa. Hasta el pianista pareció detenerse un instante. Marta tomó la servilleta con gesto irritado. «Esto es absurdo. No entiendo qué pretende». «Nada», respondí con serenidad. «Solo vine a desearles una feliz Navidad». Daniel finalmente habló, con voz quebrada. «Mamá, te debo una disculpa». «No», le interrumpí. «No me la debes. Las disculpas no se piden con palabras, se demuestran con acciones. Y tus actos ya dijeron todo lo que necesitaba saber». Marta golpeó la copa con impaciencia. «Marcos, ¿vas a quedarte callado mientras tu nueva amiga me falta al respeto?». Él la miró con calma. «No te está faltando al respeto, Marta. Solo está haciendo algo que nunca se atrevió. Hablar desde su dignidad». La mujer palideció. «No puedo creer que digas eso». «Yo tampoco podía creer que una madre hablara mal de su exmarido frente a su hija», replicó él. «Pero aquí estamos, creyendo lo increíble». Patricia se levantó abruptamente. «Ya basta, esto es una locura». «Sí», respondí con suavidad, «pero es la locura más honesta que he vivido en años». El mesero se acercó a retirar los platos, ajeno a la tormenta. Yo aproveché para tomar mi copa, miré a todos y dije despacio: «No guardo rencor, solo aprendí. Aprendí que el silencio también se cansa, y cuando decide hablar, no pide permiso». Marta desvió la mirada. Patricia bajó la cabeza. Daniel tenía los ojos humedecidos. Marcos me sonrió con orgullo silencioso. Nos levantamos. Yo me acerqué a Daniel, le toqué el hombro y susurré: «A veces, hijo, el amor de una madre no desaparece, solo se retira para que aprendas a echarlo de menos». Y me fui. Esa noche, en el coche, Marcos me tomó de la mano. «Nunca la había visto tan serena», me dijo. «No estoy serena, Marcos», respondí. «Estoy libre». Miré por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como recuerdos que ya no dolían, y pensé que la vida, después de todo, sabe componer sus propias venganzas. Solo hay que dejar que escriba el guión a su ritmo. Volver a mi ciudad fue como entrar a un teatro donde ya conocía cada acto, cada sombra y cada silencio.
Pero esta vez, el papel de víctima ya no me pertenecía. Había dejado esa máscara en Lisboa, junto al mar y a los ojos de Marcos. Cuando el taxi me dejó frente a mi edificio, vi las luces encendidas en el departamento de Daniel. Por un instante, pensé en subir, tocar la puerta, abrazarlo. Pero el recuerdo de aquella Nochebuena, su voz diciendo que comiera las sobras de ayer, me detuvo. El perdón no se mendiga, se concede cuando el corazón lo decide, y el mío aún no lo había decidido. Entré en casa, el olor familiar del jazmín seco y los muebles antiguos me dio la bienvenida. Me senté en el sillón, cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez, el silencio no me pesaba, era mío. Los días siguientes fueron extraños. Recibía miradas curiosas de las vecinas, comentarios disfrazados de halagos. ¡Ay, Soledad! La vimos en las redes. ¡Qué viaje tan hermoso! Y ese señor tan elegante. ¿Es familia? Yo sonreía. No, es destino. Y aunque mi voz sonaba ligera, dentro de mí sabía que algo en esa historia aún no había terminado, porque donde hay orgullo, siempre hay revancha. Y Patricia no era de las que aceptan quedar en segundo plano. Una tarde, mientras hacía compras en el mercado, la vi, Patricia, vestida como si fuera a una pasarela en lugar de a un mercado, con su bolso de marca y sus gafas oscuras. Me vio, y en sus labios se dibujó una sonrisa tan falsa que dolía de solo mirarla. «Suegra», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos. «Qué sorpresa verla por aquí». Su tono era amable, pero sus ojos no. «Vengo seguido», le respondí. «A veces el alma también necesita ingredientes frescos». Ella rió con sarcasmo. «Supongo que, después de tantos viajes, le debe costar volver a la realidad». «No, querida», contesté. «Lo que me cuesta es entender cómo alguien puede vivir tan pendiente de la vida ajena». Varias personas se detuvieron a mirar. Patricia se incomodó, pero no cedió. «Solo me preocupa, suegra. Dicen que la soledad a cierta edad puede ser peligrosa». «Tiene razón», le dije acercándome. «Pero peor es la arrogancia a cualquier edad». Su sonrisa se desmoronó, y la gente comenzó a murmurar. Intentó recomponerse. No quise ofenderla. «Tranquila», respondí con dulzura. «Nadie puede ofenderme sin mi permiso». Le di una palmada en el brazo y seguí caminando. Sentí las miradas detrás, los susurros, y algo dentro de mí se iluminó. No era soberbia, era justicia. La justicia silenciosa de una mujer que aprendió a no agachar la cabeza. Esa noche, Daniel me llamó. «Mamá, Patricia me contó lo del mercado». ¿Era necesario? ¿Qué fue lo necesario, Daniel? ¿Defenderme? ¿No dejar que me humillen otra vez? Solo digo que podrías haber evitado la escena. «Hijo», le dije con voz firme, «llevo una vida evitando escenas, y así me borraron. No más». Hubo silencio al otro lado. «Mamá, yo sé que me equivoqué. No quiero tus disculpas por teléfono, Daniel. Quiero tus actos». «¿Y qué tengo que hacer?» «Aprender a ver, hijo. Ver de verdad, porque llevas años con los ojos abiertos, pero sin mirar». Colgué con el corazón apretado, pero no de tristeza, de certeza. La lección recién empezaba. Días después, recibí una invitación, un evento social, organizado por la empresa de Daniel y Patricia. El mensaje decía: «Esperamos contar con su presencia, señora Ibáñez. Será un honor». Al principio pensé en ignorarlo, pero Marcos, al otro lado de la videollamada, sonrió al escucharlo. Tal vez sea hora de mirarlos desde el escenario, no desde la sombra. ¿Y si vuelven a humillarme? Entonces les devuelves el reflejo. ¿El reflejo? Sí, dijo él. A los que viven de despreciar, lo peor que puedes hacerles es mostrarles quiénes son sin maquillaje. Tenía razón. Acepté la invitación. El evento fue en un salón elegante del centro. Luces, cámaras, discursos. Yo entré con un vestido azul oscuro, sencillo, pero con esa elegancia que no se compra. Apenas crucé la puerta, las miradas se giraron. Patricia estaba en el estrado, hablando sobre valores familiares y legado. El sarcasmo del universo me hizo sonreír. Cuando me vio, titubeó. Daniel la ayudó a continuar. «Esta noche», decía ella, «celebramos los logros y el esfuerzo de todos, y también el valor de quienes nos inspiran». Interrumpí desde mi mesa, en voz alta pero serena, aunque a veces los olvidemos. Hubo murmullos. Patricia palideció. Daniel me miró, con los ojos brillosos. Me levanté. «Perdón, Patricia, no quise interrumpir. Solo quería agradecerte algo». «¿A mí?
preguntó, desconcertada. Sí, si no hubieras cerrado la puerta de tu casa aquella Navidad, yo nunca habría abierto la de un avión hacia Lisboa. Silencio absoluto. Alguien aplaudió, luego otro, y otro. Patricia no supo qué decir. Daniel bajó la mirada, avergonzado. Yo respiré hondo, sonreí y concluí. A veces el desprecio es un espejo, querida. Refleja más del que lo da que del que lo recibe. Salí del salón con paso tranquilo. Afuera, el viento de la noche me revolvió el cabello, pero no me importó. Había recuperado algo más valioso que la dignidad, mi voz. No esperaba nada. Después de aquella noche en el evento, regresé a casa con el alma en calma y la sensación extraña de haber cerrado un círculo. El eco de los aplausos aún resonaba en mi mente, pero más que orgullo, sentía alivio. Por fin había dicho todo lo que callé durante años, y cuando uno dice su verdad, el silencio deja de doler. El invierno se desperezaba despacio. Las luces de Navidad ya eran un recuerdo, y las calles empezaban a llenarse de carteles de rebajas. Yo pasaba mis días entre libros, paseos y videollamadas con Marcos, que seguía en Lisboa. A veces me leía poemas de Pessoa, otras simplemente me acompañaba en silencio. Nos habíamos prometido no forzar nada, dejar que la vida decidiera. Y lo curioso es que la vida decidió de la manera más inesperada. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, sonó el timbre. Me asomé y vi a Daniel, de pie frente a la puerta. Llevaba una chaqueta sencilla, los ojos cansados y un ramo de flores en la mano. Flores amarillas, mis favoritas. Abrí. No dije nada, solo lo miré. Él bajó la cabeza, como si el peso de los años lo estuviera aplastando. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿puedo pasar?» «Claro», respondí, sin sonrisa, pero sin dureza. Entró despacio, mirando todo como si el departamento fuera un museo del pasado. «No ha cambiado nada», murmuró. «No hacía falta. Lo que tenía que cambiar ya lo hizo, y no está en los muebles». Se sentó frente a mí. El silencio se hizo espeso, hasta que con torpeza colocó un sobre la mesa. «Esto es para ti». Lo miré sin tocarlo. «¿Qué es? ¿Un regalo? ¿O algo que me debías escuchar, aunque tarde?» Abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada y una llave pequeña. La carta decía: «Mamá, perdón, no hay otra palabra. No supe verte ni entenderte. Patricia me convenció de que tu amor era manipulación, y yo le creí. Me alejé de ti por cobardía. Pero cuando vi esas fotos, cuando te vi reír con ese hombre, algo en mí se rompió. Me di cuenta de que te borré de mi vida mientras tú seguías escribiendo la tuya. Esta llave es de tu nuevo apartamento. Lo compré con mis ahorros, pero está a tu nombre. No como compensación, sino como símbolo de que, esta vez, quiero darte un lugar sin condiciones. Con amor, Daniel». Las letras estaban temblorosas, como si cada palabra pesara. Levanté la vista. Él me observaba en silencio, esperando un veredicto. No supe qué decir. Las lágrimas llegaron sin permiso, pero no eran de tristeza. Eran de esa mezcla extraña entre alivio y nostalgia que solo una madre puede entender. Me levanté, me acerqué y le toqué la mejilla, como cuando era niño. «Daniel, el lugar que me diste nunca me lo quitaste tú». «¿No? ¿No? Me lo quité yo el día que permití que el amor se confundiera con sacrificio». Él frunció el ceño, sin entender del todo. «Mamá, shh», le dije sonriendo. «No necesito tu culpa, hijo. Solo quiero tu verdad. Y hoy me la trajiste». Nos quedamos abrazados mucho rato. Por primera vez en años sentí que el abrazo no era una costumbre, sino una disculpa hecha carne. Olía a jabón, a casa, a infancia. El tiempo, por unos minutos, pareció retroceder. Cuando nos separamos, él suspiró. «Patricia está distinta». «¿Distinta cómo?» «Silenciosa. Desde la cena no deja de pensar en todo lo que pasó». «El silencio también enseña», le respondí. Daniel asintió. «¿Y Marcos?» Sonreí sin querer. «Sigue en Lisboa. Te hace bien», dijo con ternura. «Nunca te había visto tan viva. Tal vez porque ya no espero que nadie me vea. Simplemente soy». Antes de irse, me dijo algo que se me quedó grabado. «Mamá, ahora entiendo lo que siempre decías, que el amor no se hereda, se aprende. Y tú estás aprendiendo», le dije. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me entregó un sobre más pequeño. «Ah, casi olvido esto. Es una invitación». «¿A qué?» «A la inauguración de la nueva fundación de Patricia. Quiere hablar contigo».
Lo miré sin responder. No tienes que ir, añadió, pero creo que deberías escucharla. Cuando se fue, me quedé sola en el umbral. La carta, la llave, las flores, 3 cosas simples y, sin embargo, más poderosas que cualquier disculpa. Esa noche hablé con Marcos por videollamada. Le conté todo. Él escuchó con esa calma que me desarma. Tu hijo dio el primer paso, me dijo. Sí. ¿Y tú? Yo también, Marcos, pero hacia adelante. Él sonrió. Te admiro, Soledad. A veces la venganza más elegante no es destruir, sino reconstruir lo que los demás dieron por perdido. Cerré la llamada con el corazón ligero. Miré la llave en mi mano y supe que no solo abría una puerta nueva, sino también una vida distinta. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero no es verdad. El tiempo solo acomoda las heridas, las hace más manejables, menos visibles, más aceptables. Lo que realmente cura es atreverse a volver al lugar donde dolió, no para reclamar, sino para entender. Eso pensé el día que recibí la invitación de Patricia. Un sobre elegante, color marfil, con letras doradas que decían Fundación Mujeres con Voz, inauguración oficial. Será un honor contar con su presencia. Al leerlo, sonreí con incredulidad. La ironía de la vida a veces es tan precisa que asusta. Patricia hablando de Mujeres con Voz, la misma que me mandó callar frente a todos, que me negó una silla en su mesa, que me humilló por existir. Durante 2 días dejé el sobre la mesa del comedor. Pasaba frente a él, lo miraba, y algo dentro de mí se debatía entre la paz y el orgullo. Marcos, desde Lisboa, me dijo por videollamada, a veces, Soledad, no se trata de cerrar heridas, sino de aprender a tocarlas sin que duelan. ¿Y si lo que encuentro no me gusta?, pregunté. Entonces al menos sabrás que ya no te asusta. Y esa fue la frase que me decidió. Tenía que ir, no por curiosidad, por respeto a la mujer que fui, a la que aguantó, a la que cayó demasiado. El día del evento amaneció luminoso. El invierno cedía despacio y un aire tibio se colaba por las rendijas de la ventana. Me arreglé con calma, sin prisa. No quería parecer una invitada más. Quería ser yo, sin disfraces. Elegí un vestido color lavanda, sencillo, con un chal de encaje que perteneció a mi madre, un toque de perfume, los pendientes de perla que guardé por años. Miré mi reflejo en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, me reconocí. Cuando salí del edificio, el portero, un hombre amable que siempre me veía sola, sonrió. Hoy se ve distinta, doña Soledad, porque hoy, Manuel, voy a cerrar un capítulo, le dije, o tal vez abrir otro. El evento se celebraba en el Centro Cultural Victoria, un antiguo teatro restaurado. El edificio brillaba bajo el sol, con banderines blancos que ondeaban en la entrada. Al bajar del taxi, vi periodistas, flashes, autos lujosos y un cartel enorme con la foto de Patricia y el lema, Dar voz a las mujeres silenciadas. La ironía me dio ganas de reír, pero no lo hice. Solo respiré hondo y subí los escalones, despacio, como quien camina hacia su propio pasado. Dentro, la sala estaba decorada con flores blancas y cortinas de lino. Las luces eran cálidas, casi teatrales. Vi a Daniel de lejos, hablando con algunos invitados. Cuando me vio, su rostro cambió por completo. Se acercó de inmediato, nervioso, pero con una ternura que no recordaba. «Mamá, no pensé que vendrías». «Ni yo», respondí sonriendo. «Pero hay lugares que una debe visitar al menos una vez para poder seguir caminando». Él asintió, visiblemente emocionado. «Gracias por venir. No me agradezcas. Agradece a tu esposa por invitarme». Me senté en la segunda fila. El murmullo del público llenaba el aire con esa mezcla de expectativa y vanidad que suele tener todo evento social. Y entonces la vi, Patricia, vestida con un traje azul pálido, los cabellos perfectamente peinados y esa sonrisa ensayada que tantas veces usó como escudo. Subió al escenario con paso firme. Tomó el micrófono. Su voz, al principio, fue la misma de siempre, controlada, elegante, medida. «Buenas tardes», dijo. «Gracias por acompañarme en este día tan especial. Hoy inauguramos la Fundación Mujeres con Voz, un proyecto que nace del deseo de ayudar a aquellas mujeres que alguna vez fueron ignoradas, silenciadas o menospreciadas». Yo escuchaba en silencio. Una parte de mí quería creerle, otra temía que fuera solo otra actuación. Pero algo cambió. A medida que hablaba, su tono se volvió más humano, más quebradizo.
No era la Patricia arrogante que conocía, era otra mujer, una que, por primera vez, parecía mirarse a sí misma sin filtros. Durante años, continuó, pensé que tener poder era no necesitar a nadie, que una mujer fuerte no debía disculparse ni mostrar debilidad, pero entendí que estaba confundida. La verdadera fortaleza está en reconocer el daño que uno causa, incluso cuando lo hizo creyendo tener razón. El auditorio estaba en silencio absoluto. Entonces miró hacia mí. Su voz tembló apenas. «Hay una mujer aquí», dijo, «que fue víctima de mis palabras, de mi orgullo y de mi ceguera. Una mujer que, sin buscarlo, me dio la lección más grande de mi vida. Se llama Soledad Ibáñez». Escuchar mi nombre fue como sentir un rayo de luz atravesando una herida antigua. No me moví, no bajé la mirada. Ella tampoco. «Gracias», dijo, con lágrimas en los ojos, «por mostrarme que la dignidad no grita, solo camina despacio y nunca se arrodilla, por demostrarme que el perdón no es debilidad, es valentía». Un murmullo recorrió la sala. Alguien empezó a aplaudir, tímido, luego otro y otro, hasta que el auditorio entero estalló en aplausos. Yo seguí sentada, no porque no quisiera aplaudirla, sino porque estaba intentando no llorar. Mi corazón, tantas veces endurecido, empezaba a ablandarse otra vez. Cuando el evento terminó, Patricia se acercó a mí. Los fotógrafos ya se habían dispersado. Quedábamos pocas personas en el salón, y el eco de los pasos resonaba en el piso de mármol. Ella caminó hacia mí con lentitud, sin la máscara habitual. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Gracias por invitarme. No lo hice por cortesía, lo hice porque necesitaba verte». «¿Para qué?» «Para pedirte perdón». Sus ojos estaban enrojecidos, no por maquillaje corrido, sino por sinceridad. «No por lo que te dije», continuó, «sino por lo que fui, por la soberbia, la envidia, la ignorancia, y por haber confundido respeto con poder». No respondí enseguida. La miré largo rato, y vi en ella algo que nunca antes había visto. Una mujer rota tratando de reconstruirse. Le tomé las manos. «Patricia», le dije, «el perdón no es un regalo que se pide, es un camino que se anda, y tú ya diste el primer paso». Ella lloró en silencio. Yo la abracé, no por ella, sino por mí, porque entendí que abrazar no siempre significa reconciliarse, a veces significa liberarse. Daniel se acercó, nos miró a las dos, con los ojos húmedos. «Mamá, Patricia, esto es el cierre que necesitábamos», dije. Nos quedamos así, los tres, en un abrazo que no fue perfecto, pero sí honesto. Y eso, después de tanto tiempo, era más que suficiente. Al salir del centro cultural, el aire fresco de la tarde me acarició el rostro. Caminé despacio hacia la plaza cercana, donde los árboles estaban cubiertos de flores rosadas. Me senté en un banco y dejé que el sol me calentara las manos. Por primera vez en muchos años, no sentía prisa, ni culpa, ni miedo, solo paz. Saqué el teléfono y vi una llamada perdida. «Marcos», lo llamé de vuelta. «¿Cómo fue todo?», preguntó. «Increíblemente humano». «¿Lloraste?». «Un poco». «Entonces fue bueno», dijo riendo. «Lo importante no es no llorar, sino saber por qué se llora». Le conté cada detalle, cómo Patricia habló, cómo el público reaccionó, cómo sentí que una puerta invisible se cerraba con suavidad. Él me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo, «Soledad, el perdón no borra el pasado, solo impide que te siga dictando el futuro. Y tú, como siempre, con tus frases de poeta, no mujer», rió. «Solo soy un hombre que aprendió a admirar tu forma de sanar». Cuando colgamos, guardé el teléfono y me quedé mirando el cielo. Las nubes se movían lentas, como si también quisieran quedarse un poco más. Pensé en todo lo que había vivido en ese año. La humillación, el abandono, el viaje, el amor, la verdad, el reencuentro. Todo había sido necesario, incluso el dolor, porque a veces la vida te rompe solo para que te escuches mejor. Me levanté, miré hacia el horizonte y murmuré para mí misma, «Gracias, por todo, incluso por lo que dolió». Y mientras caminaba de regreso a casa, sentí algo que hacía décadas no sentía, ligereza. Ya no llevaba el peso de ser la madre, la suegra, la olvidada o la herida. Solo era Soledad Ibáñez, una mujer de 63 años que había aprendido que la venganza más poderosa es vivir en paz con uno mismo. Un año puede parecer poco tiempo en el calendario, pero cuando el alma despierta,
es suficiente para vivir 3 vidas. Y así lo sentí cuando diciembre volvió, trayendo el mismo frío, las luces parpadeantes en las calles y ese olor a pino que antes me dolía y ahora me hacía sonreír. La Navidad había regresado, pero esta vez no era un eco triste, sino una melodía nueva. Ya no había lágrimas escondidas ni sillas vacías que pesaban. Había silencio, pero un silencio en paz. Esa mañana, mientras preparaba la mesa, pensé en aquella Nochebuena del año anterior, cuando Daniel me dejó sola con el pavo en el horno y un mensaje que olía a desprecio. Recordé cómo el dolor se transformó en impulso, y el impulso en viaje, y cómo el viaje me devolvió algo que creí perdido, a mí misma. El reloj marcaba las 6 de la tarde. El apartamento estaba cálido, iluminado con luces suaves y velas. Sobre la mesa, el mantel blanco heredado de mi madre. No quería una cena lujosa, solo verdadera. El aroma del guiso llenaba el aire, mezclado con el de las manzanas asadas. Me miré al espejo del pasillo antes de abrir la puerta. Llevaba un vestido rojo sencillo, el mismo que usé el día que decidí viajar a Lisboa. No por nostalgia, sino por significado. Ese vestido marcaba el momento en que dejé de esperar permiso para ser feliz. El timbre sonó a las 6:30. Cuando abrí, allí estaban, Daniel, con una sonrisa nerviosa, Patricia, sosteniendo una caja de postres, y detrás de ellos, Marcos, con un ramo de flores blancas y una mirada que decía todo sin palabras. Por un instante, el tiempo se detuvo. Nadie habló, solo nos miramos, y en esas miradas estaba todo lo que no hacía falta decir: el arrepentimiento, la comprensión, el perdón. ¿Podemos pasar?, preguntó Daniel con voz suave. Claro, respondí. Esta vez la puerta está abierta, y no pienso cerrarla. Entraron despacio, observando el lugar. Patricia respiró hondo, como quien teme romper algo con solo moverse. Huele delicioso, dijo. Es la misma receta de siempre, respondí. Solo que esta vez, compasen los ingredientes. Marcos se acercó, me dio un beso en la frente y me entregó las flores. Para la mujer que convirtió su silencio en historia, susurró. Nos sentamos a la mesa. Por un momento, el ambiente fue torpe, lleno de pequeñas pausas, de miradas esquivas y sonrisas ensayadas. Hasta que Daniel habló. Mamá, ¿puedo hacer un brindis? Asentí. Él levantó la copa y dijo: brindo por los errores, porque sin ellos no habría caminos nuevos, por el amor, porque aunque a veces se disfraza de orgullo, siempre encuentra la forma de volver. Y por ti, mamá, porque me enseñaste que una mujer puede reconstruir su mundo incluso cuando el suyo se derrumba. No pude contener las lágrimas, no de tristeza, sino de emoción. Marcos me apretó la mano bajo la mesa, y Patricia, en silencio, asintió con lágrimas discretas. La cena fue sencilla, pero llena de risas pequeñas. Marcos contó anécdotas de Lisboa, Daniel habló de su nuevo proyecto social, y Patricia, con una humildad que antes no conocía, me pidió una receta. Quiero aprender a hacer tu pastel de manzana, me dijo. No es difícil, le respondí. Solo hay que mezclar la dulzura con paciencia. Reímos todos. Era la primera vez en mucho tiempo que reíamos juntos sin máscaras. Después del postre, la conversación se volvió más íntima. Patricia me miró con una expresión sincera, diferente. Soledad, dijo con voz temblorosa. Quiero que sepas que no hay día en que no piense en todo lo que te hice. Ya lo sé, respondí. Pero el perdón, Patricia, no es olvidar. Es mirar atrás sin rabia. Y hoy, al mirarte, ya no siento rabia. Ella lloró, y Daniel la abrazó. Yo los observé, sin dolor, sin rencor, solo con gratitud. Marcos se levantó, fue hasta el balcón y encendió las luces del árbol pequeño que habíamos armado juntos días atrás. La luz titilante iluminó los rostros de todos. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Había recuperado la Navidad, pero no la antigua, llena de adornos y apariencias, sino una nueva, tejida con hilos de sinceridad y segundos chances. ¿Puedo decir algo?, preguntó Marcos, con esa calma que tanto me gusta. Claro, respondí. Cuando conocí a Soledad en aquel avión, pensé que era una coincidencia. Hoy entiendo que fue un acto de justicia del destino, porque a veces la vida no nos junta por amor, sino por reparación. Sus palabras hicieron que Patricia y Daniel bajaran la mirada. Yo, en cambio, sonreí. Y pensar, dije,
que todo comenzó con un billete comprado en silencio y una maleta llena de tristeza. Marcos me miró con ternura. Y mírate ahora, transformaste la tristeza en alas. Más tarde, cuando terminamos de cenar, salimos todos al balcón. La ciudad brillaba con luces navideñas, el aire era frío, pero el corazón estaba tibio. Daniel puso su brazo sobre mis hombros y me dijo al oído: ¿Sabes qué fue lo peor de aquella Navidad pasada? ¿Qué? Creer que sin ti se podía celebrar. Ya lo aprendiste, le respondí. No hay casa sin madre, hijo, solo paredes con eco. Marcos se acercó y en un gesto espontáneo entrelazó sus dedos con los míos. Nadie dijo nada, pero todos lo entendieron. Cerca de la medianoche, Patricia se levantó y dijo: «Tengo algo para ti, Soledad». Sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en papel dorado. Dentro había un marco de madera con una fotografía, la del evento de la fundación, donde ella me miraba desde el escenario con lágrimas en los ojos. Debajo, una inscripción grabada: «Gracias por enseñarme que el perdón también se hereda». No pude hablar, solo la abracé. Fue un abrazo real, sin resentimiento, sin miedo. El tipo de abrazo que marca un final y al mismo tiempo un principio. La medianoche llegó. Levantamos las copas una vez más. El reloj marcó las 12. El tintineo del cristal sonó como una promesa nueva. «Por los comienzos», dijo Marcos. «Por los que aprendieron», añadió Daniel. «Y por las mujeres que no callan», dijo Patricia. Yo respiré hondo y susurré: «Y por las familias que, aunque se rompan, siempre encuentran el modo de volver a unirse». Brindamos, y el vino tuvo sabor a redención. Después, mientras todos recogían la mesa, me quedé mirando por la ventana. Las luces del árbol se reflejaban en el vidrio y por un instante creí ver el rostro de Jorge, mi difunto esposo. Sonreía, y en mi corazón escuché su voz: «Lo lograste, Soledad. Ya puedes descansar». Cerré los ojos y dejé que una lágrima solitaria cayera, no de tristeza, sino de cierre. Había llegado el final del camino y lo había hecho sin gritar, sin vengarme, sin romper nada, solo con verdad, con tiempo y con amor. Cuando todos se fueron, Marcos se quedó un rato más. Nos sentamos en el sofá, con las luces bajas y las copas medio vacías. «¿Sabes?», dijo él. «A veces pienso que la vida me trajo hasta ti solo para demostrarme que el amor maduro también puede ser un renacer». «No», le corregí suavemente. «La vida nos cruzó porque necesitábamos recordar que el amor no es posesión, es presencia». Él sonrió, tomó mi mano y la besó. El reloj marcaba las 2 de la mañana. La vela sobre la mesa seguía encendida, iluminando el retrato de la cena, el árbol y las flores blancas. «Feliz Navidad, Soledad», dijo él. «Feliz vida, Marcos», respondí. Apagué la vela y miré una última vez la sala. Ya no había sombras ni ausencias, solo una mujer en paz, rodeada de amor, y un corazón que había aprendido que la verdadera venganza no está en hacer sufrir, sino en volver a sonreír sin que duela. Hay silencios que pesan y hay silencios que sanan. Durante mucho tiempo confundí uno con el otro. Callé por amor, por costumbre, por miedo. Pero aprendí que el amor no duele cuando es verdadero, y que no hay edad para empezar de nuevo. Me costó perderlo todo para descubrir que nunca me había perdido a mí misma, que la dignidad no se grita, se demuestra. Esta historia no es solo mía, es la de miles de mujeres que fueron relegadas a un rincón, que dieron todo, que aguantaron más de lo que debían y que un día se miraron al espejo y dijeron: «Ya no más». Si tú estás pasando por algo parecido, escucha bien. No estás sola. La vida te puede quitar personas, cosas, certezas, pero jamás te quitará la posibilidad de renacer. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más el corazón y desde qué ciudad del mundo estás viendo este video. Si esta historia te conmovió, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada historia que contamos aquí lleva una verdad escondida, una herida que sana y una voz que merece ser escuchada. Soy Soledad Ibáñez y esta fue mi historia.